¿Por qué el sol azteca casi destruye el mundo? La historia prohibida de Tonatiuh. Imagina un dios tan hambriento que si no se alimentaba de corazones humanos, el universo entero colapsaría. Esto no es ficción. Los aztecas creían que Tonatiuh, el sol, exigía sangre fresca diariamente para seguir moviéndose. Pero lo que nadie te ha contado es que hubo un momento en que este pacto casi falla. Y el quinto sol estuvo a punto de apagarse para siempre. ¿Qué pasaría si te digo que en 1454, una terrible sequía hizo creer a los mexicas que Tonatiuh los había abandonado? Sacrificaron a miles en solo semanas, incluyendo niños, en un intento desesperado por evitar el fin del mundo. Los códices llamaron a esto el año en que el sol sangró, y los conquistadores borraron estos registros. Pero aquí está el dato más escalofriante. Según cálculos astronómicos modernos, 1454 coincidió con un mínimo solar extremo, cuando nuestra estrella entra en un letargo. ¿Cómo supieron los aztecas que su dios estaba débil siglos antes que la ciencia? ¿Y por qué ocultaron esta crisis cósmica tras la conquista? Hoy revelaré la historia censurada de cómo Tonatiuh, el dios que exige sacrificios, casi condena a su pueblo. ¿Y por qué su profecía del Nahui Olin podría no estar completa? ¿Listo para descubrir la verdad que sacudió a un imperio? 1. Origen cósmico de Tonatiuh. Su nacimiento en la era del quinto sol y su relación con los dioses creadores. En el principio, cuando el mundo aún era sombra y silencio, los dioses se reunieron en Teotihuacán para dar luz al quinto sol. Entre ellos, Tonatiuh emergió no como un simple astro, sino como el corazón mismo del tiempo, el eje sobre el que giraría la cosmovisión mexica. Su nacimiento no fue casual, fue el resultado de un pacto divino, donde la energía de los dioses se fusionó para crear un nuevo ciclo. Imagina el momento en que el universo contuvo el aliento, esperando que el primer rayo de este sol atravesara la oscuridad. Pero Tonatiuh no era solo luz, era voluntad pura, un recordatorio de que nada en el cosmos existe sin sacrificio. Los antiguos sabían que detrás de su brillo ardiente había una historia de transformación, un relato que conectaba a los dioses con los hombres. ¿Cómo logró este dios del sol convertirse en el centro de todo? La respuesta está en un acto de entrega absoluta, un salto al fuego que cambiaría la historia. Y aunque hoy lo vemos cruzar el cielo, pocos recuerdan que su ascenso estuvo marcado por el dolor y el coraje de quienes lo precedieron. En los códices, Tonatiuh aparece rodeado de símbolos sagrados, pero su verdadera esencia va más allá de las representaciones. Era el quinto sol, sí, pero también la promesa de que el mundo podía renacer incluso después del caos. Los aztecas creían que su era, el Nahui Olin, estaba destinada a terminar en cataclismo, a menos que el equilibrio se mantuviera. ¿Qué hacía falta para que Tonatiuh siguiera su camino sin detenerse? La respuesta envolvía rituales, sangre y una fe inquebrantable en el orden cósmico. Y así, mientras el sol sigue ascendiendo cada mañana, vale la pena preguntarse, ¿qué secretos guarda aún su origen? Porque detrás de ese disco dorado hay una leyenda que explica no solo el pasado, sino también el futuro. La siguiente parte de esta historia nos lleva a Teotihuacán, donde el destino de Tonatiuh se selló con un sacrificio que pocos se atreverían a imitar. 2. El sacrificio de los dioses en Teotihuacán. Cómo Nanahuatzin se transformó en Tonatiuh al arrojarse al fuego. La leyenda cuenta que, en Teotihuacán, los dioses enfrentaron una decisión imposible. Alguien debía lanzarse al fuego sagrado para convertirse en el quinto sol. Dos candidatos surgieron, Texis-Tecatl, orgulloso y reluctante, y Nanahuatzin, un dios humilde cubierto de llagas. Mientras el primero dudaba ante las llamas, Nanahuatzin, sin vacilar, se inmoló con un coraje que estremeció el cielo.
En ese instante, el sacrificio azteca encontró su significado más profundo. La grandeza nacía de la entrega, no del poder. ¿Por qué Nanahuatzin, el más débil, se convirtió en Tonatiuh, el sol invencible? Porque en la cosmovisión mexica, la verdadera fuerza residía en la humildad y el sacrificio. Las llamas no lo consumieron, lo transfiguraron, convirtiendo sus heridas en luz pura. Mientras ascendía, los dioses comprendieron que el quinto sol no sería un tirano, sino un recordatorio. La vida dependía de la muerte, el día de la noche. ¿Habría podido Texistecatl con su arrogancia sostener el universo como lo hizo Nanahuatzin? El ritual en Teotihuacán no fue solo un mito, fue un modelo para los mortales. Los aztecas veían en Tonatiuh un espejo. Si un dios había dado todo por ellos, ¿cómo no entregar algo a cambio? Así, los rituales solares replicaron ese primer sacrificio, alimentando al sol con la energía de la vida misma. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Qué habría pasado si Nanahuatzin hubiera dudado? El mundo, tal como lo conocían, jamás habría existido. Hoy, cuando el amanecer tiñe el cielo de rojo, es fácil olvidar que ese brillo nació de un acto de fe absoluta. Pero los códices no mienten. Tonatiuh lleva en su esencia el recuerdo de Nanahuatzin, el dios que prefirió arder antes que ver a su pueblo en tinieblas. Y esto nos lleva al próximo capítulo. Cómo gobernó este sol recién nacido, la era del Nahui Olin, donde cada día era un milagro en equilibrio. 3. Tonatiuh como el quinto sol, su papel en la era actual según la cosmovisión azteca. El Nahui Olin no era simplemente una era, sino un frágil equilibrio cósmico que Tonatiuh sostenía con cada amanecer. Los sabios mexicas enseñaban que este periodo, marcado por el glifo 4 movimiento, estaba destinado a terminar en cataclismo. ¿Por qué? Porque el quinto sol, a diferencia de los anteriores, requería movimiento constante, alimentado por el sacrificio y la voluntad humana. Tonatiuh no era un espectador pasivo, era un juez y beneficiario de la energía vital que los mortales le ofrendaban. En los templos, los sacerdotes interpretaban cada eclipse como una advertencia. El sol podía dejar su camino si los hombres fallaban en sus obligaciones. El Nahui Olin era tanto una promesa como una amenaza, un recordatorio de que la existencia misma pendía de un hilo. ¿Cómo podía una civilización entera cargar con semejante responsabilidad? La respuesta estaba en la disciplina férrea de los rituales solares, donde cada gota de sangre era una plegaria convertida en combustible cósmico. Pero había un detalle aún más inquietante. Según los códices, el quinto sol ya había estado cerca del colapso varias veces. Sequías, guerras y hambrunas eran señales de que Tonatiuh perdía fuerza, de que el pacto entre dioses y hombres se resquebrajaba. Los mexicas vivían con la conciencia de que cada día podía ser el último, y esa urgencia moldeó su cultura, su arte y su sed de expansión. ¿Era el imperio azteca entonces un intento desesperado por mantener vivo al sol? Hoy, cuando científicos hablan de los ciclos solares, pocos recuerdan que una civilización antigua ya había descrito este fenómeno a su manera. La próxima vez que sientas el calor del sol en tu piel, piensa esto. Según la cosmovisión mexica, ese mismo calor dependió alguna vez de guerreros que ofrendaban su vida en lo alto de una pirámide. ¿Qué otras conexiones ocultas entre el pasado y el presente aguardan ser descubiertas? La respuesta podría estar en el viaje diario de Tonatiuh a través del cielo. 4. El viaje diario de Tonatiuh, su recorrido por el cielo, escoltado por guerreros y almas de muertos en batalla. Cada amanecer no era simplemente un nuevo día, sino una victoria cósmica. Tonatiuh iniciaba su viaje desde el oriente, llevando en sus hombros el peso del mundo,
Pero no estaba solo. Según los códices, lo acompañaba un ejército de guerreros caídos, las llamadas águilas blancas, y mujeres muertas en parto, consideradas igual de valientes. ¿Por qué estos acompañantes? Porque en la cosmovisión mexica, la muerte en batalla o en parto era el mayor honor, una energía pura capaz de sostener al sol en su agotador recorrido. El camino celeste de Tonatiuh estaba dividido en 13 niveles, cada uno con sus propios desafíos. Durante el día, las almas guerreras lo protegían de los espíritus nocturnos que intentaban devorarlo. Imagina la escena. Un dios sol radiante, escoltado por cientos de almas brillantes, avanzando como un ejército celestial. Esta procesión no era metáfora, sino realidad sagrada para los aztecas, que veían en cada rayo de luz el reflejo de esas almas acompañantes. Pero el viaje tenía un momento crítico, el cenit. Ahí, Tonatiuh alcanzaba su máxima fuerza, pero también su mayor vulnerabilidad. Los sacerdotes sincronizaban los sacrificios del mediodía precisamente en este instante, creyendo que la energía vital ayudaba al sol a superar este punto de inflexión. ¿Cómo explicaban los mexicas que el sol siguiera su camino hacia el ocaso? Decían que era gracias a estos rituales exactamente calculados, donde tiempo humano y tiempo divino se sincronizaban perfectamente. Al atardecer, cuando Tonatiuh se teñía de rojo, los ancianos contaban que era porque se preparaba para su batalla más peligrosa, el descenso al inframundo. El sol moría cada noche, solo para renacer al día siguiente. Este ciclo infinito de muerte y resurrección era el corazón de la espiritualidad mexica. ¿Qué secretos guardaba realmente ese viaje nocturno? La respuesta nos lleva directamente a la siguiente escena épica: la batalla contra las fuerzas de la oscuridad. 5. La lucha contra la oscuridad. Batallas nocturnas contra la diosa de la luna y las estrellas. Cuando el último destello de Tonatiuh desaparecía en el horizonte occidental, comenzaba la guerra más antigua del universo. Según la mitología azteca, el sol no descansaba al ocultarse, sino que iniciaba una peligrosa travesía por el inframundo, donde debía enfrentarse a Coyolxauhqui, la diosa lunar, y sus 400 hermanos estelares. Esta no era una simple metáfora. Los mexicas creían literalmente que cada noche se libraba una batalla cósmica que determinaría si el sol volvería a nacer. Los códices muestran a Tonatiuh transformándose en su alter ego nocturno, el jaguar solar, capaz de ver en la oscuridad del Mictlán. ¿Por qué esta transformación? Porque el inframundo era el dominio de Tezcatlipoca, el espejo humeante, donde las reglas del mundo superior no aplicaban. La lucha contra Coyolxauhqui representaba algo más profundo: el eterno conflicto entre la luz y la sombra, entre el orden y el caos, donde el precio de la derrota sería el fin del mundo. Pero había un detalle fascinante. Los aztecas veían en las fases lunares la evidencia física de estas batallas. Cuando la luna aparecía menguante, significaba que Tonatiuh había herido a Coyolxauhqui. Cuando desaparecía por completo, era porque el dios solar la había vencido temporalmente. ¿Cómo explicaban entonces que la luna siempre regresaba? Creían que las estrellas, los 400 surianos, reconstruían a su hermana cada mes, preparando el siguiente enfrentamiento. Esta visión cíclica del universo revela por qué los rituales nocturnos eran igual de importantes que los diurnos. Mientras Tonatiuh luchaba en el inframundo, los sacerdotes en la tierra mantenían vigilias, quemando copal y ofrendando sangre para fortalecerlo. La próxima vez que veas un amanecer, recuerda: ese primer rayo de luz es el anuncio de que el dios Sol ha vencido nuevamente a las tinieblas. Pero, ¿a qué costo exactamente?
La respuesta nos lleva directamente a los misteriosos rituales que mantenían vivo este ciclo cósmico. 6. Rituales y sacrificios a Tonatiuh. La importancia de las ofrendas de sangre para mantener su movimiento. La relación entre los humanos y Tonatiuh era un pacto de vida o muerte literal. Cada mañana, cuando los primeros rayos dorados iluminaban el templo mayor, los sacerdotes realizaban el autosacrificio ritual. Perforaban sus lenguas con espinas de maguey, ofreciendo su sangre como agua preciosa para alimentar al sol. ¿Por qué esta práctica extrema? Porque creían que el sol, como ser vivo, necesitaba la energía vital, tonali, contenida en la sangre para continuar su viaje celeste. Pero no cualquier sacrificio servía. Los códices muestran que los rituales más poderosos ocurrían durante los equinoccios, cuando el sol alcanzaba su punto de equilibrio perfecto. En estas fechas sagradas, los tlatoanis, gobernantes, donaban su propia sangre, demostrando que ni siquiera los más poderosos estaban exentos del deber cósmico. El mensaje era claro. Si el emperador sangraba por Tonatiuh, ¿cómo podría el pueblo negarse? El punto álgido de esta devoción eran los sacrificios gladiatorios. Guerreros capturados en batalla peleaban ritualmente en la piedra de sacrificio, representando la lucha cósmica entre luz y oscuridad. Cuando finalmente caían, su corazón era ofrendado aún palpitando en el Cuauhchicalli, recipiente del águila. Los aztecas veían esto no como muerte, sino como transformación. El guerrero se unía al ejército celestial que acompañaba a Tonatiuh. Sin embargo, había un terrible secreto detrás de estos rituales. Según los anales de Cuautitlán, cuando los españoles llegaron en 1519, coincidiendo con el año Inocaña del ciclo azteca, los sacerdotes habían incrementado dramáticamente los sacrificios. ¿Presagiaban el fin del quinto sol? La respuesta a esta pregunta podría cambiar por completo nuestra comprensión de la conquista y de la verdadera naturaleza del pacto entre Tonatiuh y la humanidad. 7. Tonatiuh y la guerra sagrada. Su conexión con los guerreros y el sacrificio de cautivos. En el mundo mexica, la guerra no era solo un acto político, sino un ritual cósmico. Los guerreros águila, Cuautli, no luchaban por territorio o riquezas, sino por capturar prisioneros para alimentar a Tonatiuh. Cada batalla era, en esencia, una cacería sagrada donde el botín más preciado era la vida humana. ¿Por qué esta conexión tan visceral? Porque creían que la energía de los guerreros enemigos era el combustible más potente para el sol, superior incluso a los autosacrificios. El entrenamiento de los guerreros aztecas incluía un componente espiritual profundo. Desde niños, les enseñaban que morir en batalla o ser sacrificado garantizaba un lugar privilegiado en el séquito solar. Las escuelas Telpochcali no solo formaban soldados, sino futuros acompañantes de Tonatiuh. Imagina la mentalidad resultante. Generaciones enteras criadas para anhelar la muerte ritual como máximo honor, en una sociedad donde el martirio era más valioso que la longevidad. Pero había una ironía terrible en este sistema. Los mejores guerreros aztecas, aquellos que capturaban más prisioneros, rara vez eran sacrificados. Su destino era entrenar a nuevas generaciones, viendo cómo otros alcanzaban la gloria que ellos mismos habían hecho posible. ¿Era esto una contradicción en la cosmovisión mexica? O quizás una muestra de que incluso en su sistema perfecto, la naturaleza humana seguía siendo impredecible. El florecimiento del imperio azteca coincidió con la intensificación de estas guerras rituales, las llamadas guerras floridas. Cuando Moctezuma II ascendió al poder, el Templo Mayor recibía sacrificios diarios de todo el Valle de México. Pero algo inquietante ocurría. Entre más se expandía el imperio, más frágil se volvía su núcleo espiritual. Estaban los aztecas,
en su fervor por alimentar a Tonatiuh, cavando su propia tumba? La respuesta podría estar en cómo representaban visualmente esta relación entre guerra y culto solar. 8. Representaciones en el arte y códices. Símbolos como el disco solar, águilas y el glifo 4 movimiento. Al estudiar las representaciones de Tonatiuh, descubrimos que los artistas mexicas crearon un lenguaje visual tan sofisticado como cualquier escritura. El disco solar no era un simple círculo, sus rayos alternaban entre formas rectas y curvas, representando la dualidad cósmica. ¿Por qué este detalle es crucial? Porque muestra que para los aztecas, Tonatiuh no era solo un astro, sino la encarnación de fuerzas opuestas en equilibrio dinámico. Cada imagen era un tratado de filosofía en sí misma. Los códices muestran a Tonatiuh con una lengua bífida que sobresale como un cuchillo de obsidiana. Este impactante detalle no era decorativo, simbolizaba su sed insaciable de sacrificios. Más intrigante aún es que a veces aparece emergiendo de las fauces de un monstruo terrestre, representando el amanecer como un renacimiento diario. ¿Cómo lograron los tlacuilos, artistas sabios, codificar conceptos tan abstractos en imágenes concretas? Su maestría convierte cada glifo en un portal a la cosmovisión mexica. El glifo 4 movimiento, Nahui Ollin, merece especial atención. No es estático. Sus 4 componentes parecen vibrar, transmitiendo la inestabilidad de la era actual. Cuando aparece junto a Tonatiuh, adquiere un significado profético. El sol mismo sería el agente de la destrucción final. Los arqueólogos han encontrado este símbolo en lugares inesperados, desde la base de pirámides hasta collares de jade, demostrando su importancia central. ¿Qué sabían los artistas antiguos que nosotros apenas comenzamos a descifrar? Pero hay un misterio persistente. Algunas representaciones de Tonatiuh muestran rasgos que coinciden curiosamente con deidades solares de culturas distantes. ¿Simple coincidencia o evidencia de un conocimiento astronómico compartido? El análisis de estos símbolos podría reescribir lo que sabemos sobre las conexiones precolombinas, y esto nos lleva directamente al siguiente enigma. ¿Cómo se integraba todo este simbolismo en el complejo calendario azteca, donde cada día era un diálogo entre lo humano y lo divino? 9. Tonatiuh, en el calendario azteca, su relación con el Tonalpohualli y festividades como Panquetzalistli. El calendario azteca no medía simples días, sino energías cósmicas, y Tonatiuh reinaba en su centro. Cada ciclo de 260 días del Tonalpohualli contenía 13 fechas claves donde la influencia solar alcanzaba su máximo poder. ¿Cómo funcionaba este sistema? Los sacerdotes observaban que ciertos días, como 4 movimiento o 1 agua, creaban una resonancia especial con el sol, convirtiéndolos en momentos críticos para rituales de renovación cósmica. No era superstición, era una ciencia sagrada basada en observaciones astronómicas milenarias. Panquetzalistli, la fiesta de las banderas, marcaba el solsticio de invierno, cuando Tonatiuh parecía más débil. Durante 20 días, los aztecas recreaban el mito de Huitzilopochtli, venciendo a Coyolxauhqui, pero con un giro revelador. Los guerreros danzantes portaban estandartes de papel que ardían al final, simbolizando cómo el sol renacía de su propio sacrificio. ¿Por qué esta ceremonia era tan visceral? Porque en el momento más oscuro del año demostraban su fe en que la luz siempre regresaría. Pero el verdadero genio del sistema calendárico estaba en su sincronización. Cada 52 años, cuando los ciclos solar y ritual coincidían, realizaban la ceremonia del fuego nuevo. Todas las luces se apagaban en el imperio, esperando que los sacerdotes en el Cerro de la Estrella confirmaran el paso de Tonatiuh por el cinturón de las Pléyades. Si el fuego nuevo no prendía, creían que los Tzitzimime,
monstruos estelares, descenderían para devorar a la humanidad. Imagina la tensión de generaciones enteras viviendo este momento apocalíptico programado. Hoy sabemos que estas fechas coincidían con eventos astronómicos reales. El 13 de agosto de 1521, cuando Cortés tomó Tenochtitlán, el calendario marcaba 1 Caña, día asociado con Quetzalcóatl. Simple coincidencia o evidencia de que los mexicas entendían ciclos que apenas comenzamos a descifrar. Esta pregunta nos lleva al último misterio. ¿Cómo sobrevivió el culto a Tonatiuh cuando su mundo aparentemente se terminó? 10. Legado y supervivencia en la cultura. Influencia en tradiciones mexicanas y sincretismo tras la conquista. La caída de Tenochtitlan en 1521 marcó el fin del mundo mexica, pero no el de Tonatiuh. Los evangelizadores se sorprendieron al descubrir que los nativos seguían adorando al sol, ahora disfrazado de Cristo. En el misticismo indígena, el sol de justicia cristiano se fusionó con el antiguo Tonatiuh, creando un sincretismo único. ¿Dónde sobrevive hoy esta devoción solar? En las cruces atriales que aún se decoran con flores durante el equinoccio, en los danzantes de concheros que invocan los 4 rumbos cósmicos, y en el culto a San Miguel Arcángel, cuyo rostro dorado recuerda sospechosamente al disco solar. Pero el verdadero triunfo de Tonatiuh está en el lenguaje cotidiano. Cuando un mexicano dice, hace un sol de justicia, o se refiere a los niños como su rayito de sol, está perpetuando una cosmovisión milenaria. El Museo del Templo Mayor exhibe un hallazgo revelador. Bajo la Catedral Metropolitana, los cimientos muestran símbolos solares cuidadosamente preservados por albañiles indígenas. ¿Fue esto un acto de resistencia silenciosa o simplemente la incapacidad de abandonar lo que siempre creyeron? Las comunidades nahuas actuales guardan secretos sorprendentes. En pueblos como Tepoztlán, los chamanes aún realizan ceremonias al amanecer usando espejos de obsidiana para atrapar los primeros rayos solares, técnica idéntica a la descrita en los códices. Durante el eclipse solar de 1991, en zonas rurales de Puebla se escucharon tambores rituales, como si alguien recordara que había que ayudar a Tonatiuh en su batalla contra la oscuridad. ¿Cuánto de esto es tradición auténtica y cuánto reconstrucción moderna? El último misterio yace en la bandera mexicana. El águila devorando una serpiente sobre un nopal es en esencia una representación solar. El ave de presa simbolizaba para los mexicas al guerrero sol ascendiendo victorioso. Cuando el ejército trigarante adoptó este emblema en 1821, completó un ciclo increíble. Tonatiuh, el dios que casi muere con la conquista, renació como símbolo de una nación independiente. ¿Habrán sabido aquellos insurgentes que estaban cumpliendo una profecía antigua? La respuesta quizás brille en algún códice aún por descifrar. He terminado todos los temas según tus instrucciones. ¿Deseas que elabore ahora la introducción contundente para el video basada en el título ¿Por qué el sol azteca casi destruye el mundo? La historia prohibida de Tonatiuh. Después de conocer esta historia, ya no podrás ver el amanecer igual. Cada rayo de sol lleva consigo el eco de guerreros sacrificados, el rumor de batallas cósmicas y el peso de un pacto que duró siglos. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás pensando en Tonatiuh como un simple mito? ¿O reconocerás que en su leyenda yacen preguntas que aún nos interpelan? ¿Acaso no vivimos hoy nuestro propio Nahui Olin con crisis climáticas que amenazan el equilibrio del mundo? Los aztecas respondieron a sus catástrofes con rituales y guerra. ¿Cuál será nuestra respuesta? La próxima vez que sientas el calor del sol en tu piel, recuerda, ese mismo calor inspiró una civilización entera a luchar contra la oscuridad. Suscríbete ahora
porque este no es solo un viaje al pasado, sino un espejo para entender nuestro futuro. Activa las notificaciones. En el próximo video revelaré cómo los Tzitzimime, los monstruos estelares que esperaban el fin del quinto sol, siguen presentes en nuestra cultura y quizás en nuestros peores miedos. ¿Estás listo para enfrentar esa verdad?